Me complace presentarle a el doctor Gustavo Enrique Marciaga Real, que nos visita desde Panamá. El doctor hizo su doctorado en medicina en la Universidad de Panamá, su maestría de medicina interna también en la Universidad de Panamá, fue jefe de residentes de medicina interna, su posgrado en endocrinología y metabolismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. También fue jefe de residentes de endocrinología y metabolismo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Curso de alta especialidad en tiroidología en la Universidad Nacional Autónoma de México y como experiencia profesional en endoclínica, clínica de tiroides, diabetes y enfermedades hormonales en consultorios de médicos Paitilla, jefe del Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias en Madrid, Caja del Seguro Social de Panamá. El doctor nos va a dar su charla Hipertiroidismo subclínico, diagnóstico y tratamiento adecuado. Buenos días, muchas gracias a CEDIM por la invitación. Yo estoy muy contento de estar acá en El Salvador, un país que siempre nos recibe con brazos abiertos. Y realmente esta mañana tenemos un reto muy importante, darle lo más básico en tiroides, y después de las excelentes presentaciones que he escuchado y la del doctor Napoleón, que también es excelente, vamos a reafirmar un poco diferentes puntos que están en discusión, que nos causan realmente muchas dudas en la consulta. Y una de estas, que son las más importantes, es lo que tiene que ver con el hipertiroidismo subclínico. Una entidad que probablemente ustedes no escuchan mucho en conferencias, en congresos, en actividades médicas, científicas y demás. Y esta idea de esta presentación es traer lo nuevo, porque esto ha cambiado. Realmente no es la misma información que nosotros estudiamos en la Facultad de Medicina sobre este tipo de patologías. Ha cambiado mucho, hay mucha información, hay nuevas tendencias, hay nuevas investigaciones, y la idea es traerles esta información para que ustedes puedan tener un manejo bastante completo del hipertiroidismo. Esta es mi declaración de conflictos de interés, una presentación completamente alejada de intereses de la industria farmacológica. Y lo primero que tenemos que hacer para poder hablar del hipertiroidismo, tenemos que definir el diagnóstico. Pero fíjense ustedes que el hipertiroidismo subclínico, que es el tema que vamos a tocar específicamente, el nombre está mal puesto, porque el hipertiroidismo subclínico es realmente un diagnóstico bioquímico, no se trata de criterios clínicos en los pacientes. Y esto es algo muy interesante, porque puede haber un hipertiroidismo subclínico con síntomas y un hipertiroidismo subclínico sin síntomas. Entonces, evidentemente esto de subclínico parece realmente una aberración sintáctica al momento de describir esta enfermedad, que evidentemente es bastante frecuente. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Bueno, sencillamente lo primero que tenemos que hacer es medir una TSH. Si está suprimida la TSH, vamos a medir T3 y T4. De preferencia libres, porque son más específicas, más sensibles, más exactas. Y si están normales, le colocamos a este contexto de TSH baja, con T4 normal, el diagnóstico de hipertiroidismo subclínico. Pero sepan ustedes que el hipertiroidismo subclínico tiene dos etapas o dos niveles. El primer nivel, conocido como etapa 1 o grado 1, se considera que es el leve. En este se considera la TSH baja, pero debe ser detectable, es decir, entre 0.1 y 0.4, con T4 y T3 normales. Y existe una segunda etapa, que es el subclínico grado 2 o severo. En este caso, la TSH debe estar indetectable, con T3 y T4 libres normales. Y esto es muy importante porque quizás sea la base del diagnosticar y tratar a esta enfermedad. Conocer esta etapa, estas dos etapas en el hipertiroidismo subclínico. ¿Y qué sabemos sobre el hipersubclínico? ¿Cuáles son las estadísticas? Una enfermedad, pues repito, que muy pocas personas hablan. Sabemos nosotros que la prevalencia de esta enfermedad, vean ustedes, por ejemplo, es de aproximadamente 0.5 a 6.3%, ¿verdad? Es una enfermedad bastante, vamos a decir, frecuente, ¿verdad? Sobre todo en las consultas que tenemos nosotros, en las consultas privadas y públicas y también de especialidad. Y lo más importante del hipersubclínico es que es una enfermedad que puede avanzar. ¿En qué me refiero a esto? Que el hipersubclínico muchas veces se convierte en manifiesto. Y esto ocurre entre el 0.5 a 7% de los casos.
Básicamente un porcentaje bastante alto. Y si nosotros tenemos también en cuenta que el hipersuclínico también puede regresar a un estado de normalidad. Y esto ocurre hasta el 5 a 12% de los casos. Por lo tanto, no nos debemos apresurar en darle tratamiento al hipersuclínico si no lo tenemos bien caracterizado. Y para caracterizarlo lo vamos a ver más adelante con algunos métodos que vamos a explicarles. La progresión hacia el hipersuclínico, hacia el manifiesto o completo clínico, ocurre dependiendo de la TSH. Si la TSH está entre 0.1 y 0.4, la posibilidad es menor de progresar en comparación de aquellos pacientes que tengan TSH por debajo de 0.1, por ejemplo, como lo vemos ahí en supresión. Entonces la pregunta que yo me haría y que todos nos hacemos y que todos los médicos de atención primaria en mi país se hacen es, doctor, ¿y resulta importante saber que todas las TSH suprimidas son hipertiroidismos subclínicos? Es una pregunta muy complicada porque es lo que se tiende a hacer. TSH suprimida, T4 libre normal, es un hipersubclínico. Realmente no todos los pacientes con hipertiroidismo subclínico van a cursar con TSH suprimidas, ni todos los TSH suprimidas van a tener evidentemente como contexto una enfermedad tiroidea. Y para eso ya el doctor Napoleón habló magistralmente de todas las posibles causas que pueden llevar a una TSH baja en medio de una enfermedad crítica, que es una de las grandes causantes de disminución de TSH, pero también hay fármacos. Los fármacos se pueden agrupar en dos partes. El primer grupo de fármacos son fármacos que tienen que ver con la inflamación tiroidea, desencadenando tiroiditis, enfermedad de Graves, y también fármacos que suprimen al eje a nivel central, a nivel de la TSH. Y bueno, los fármacos que afectan directamente a la tiroides, sabemos nosotros que la amiodarona clásicamente, los contrastes de yodo y los nuevos medicamentos que se usan como terapias blancos inmunitarias en cáncer y otras enfermedades. Y los fármacos que suprimen la TSH, pues sabemos nosotros que es la glucocorticoide, la dopamina, la dobutamina, la bromocriptina, anfetaminas. Y le decía al doctor, en cuidados intensivos es un dolor de cabeza interpretar un perfil tiroideo. Es casi irrecomendable pedirlo, porque no se puede muchas veces deletrear esos perfiles en pacientes ampliamente afectados con mucha inflamación y con sepsis. ¿Por qué es importante el hipersubclínico en el contexto de nosotros? Nosotros sabemos que el hipersubclínico es una entidad frecuente, pero no sabemos por qué tenemos que tratarlo. Si un paciente tiene TSHs suprimidas con T4 y T libre normal, por ejemplo, y no tiene ningún síntoma, ¿por qué hay que tratarlo? Esa pregunta es muy importante porque nos dice en qué momentos vamos a hacer intervenciones médicas con medicamentos en caso que tengamos una alteración. La respuesta a esta pregunta es por sus riesgos. ¿Cuáles riesgos? Los tres riesgos más importantes asociados al hipersubclínico son, lo primero sería la salud ósea. Hay un desencadenante importante a nivel de la pérdida de material óseo por parte del hipertiroidismo subclínico, sobre todo en pacientes adultos mayores. Lo segundo sería la salud cardíaca, porque se ha asociado invariablemente a muchas enfermedades cardíacas. Y lo último sería la salud cognitiva. Aunque no lo crean, el hipertiroidismo, el subclínico y el manifiesto tienen mayor incidencia de demencia y de Alzheimer. Entonces tenemos tres puntos muy importantes y esos tres puntos lo colocas en un paciente adulto mayor, resulta ser doblemente importante. Y para hablar sobre la parte ósea vamos a traer una revisión muy sencilla. Hay muchas revisiones de metaanálisis que se han hecho en la parte ósea en la que se ha descrito cualquier tipo de influencia de la tiroides sobre el hueso. Existe una evidencia contundente, robusta, en la que el hipersubclínico afecta a los huesos y en esto el aumento de fracturas. En la parte vertebral, como ven ustedes aquí, van a encontrar que hay una tendencia importante, marcada en muchos estudios, en la que aumenta el riesgo de fracturas vertebrales y también ocurre con fracturas no vertebrales. Esto es un metaanálisis de hace unos años atrás, un metaanálisis chino del doctor Su, y tenemos también otro metaanálisis que fue de 2020, también por otro investigador chino, en la que demostró que este hipertiroidismo subclínico causa fracturas, causa deterioro óseo, no solamente en mujeres, sino también en hombres. Vean ustedes en fracturas de cadera, por ejemplo, cómo los eventos se ven realmente aumentados en ambos grupos, de sexo, tanto en hombres como mujeres, y esto nos indica de que no solo las mujeres están afectadas por este deterioro óseo en el hipersubclínico, también los hombres, y lo hacen con tanta intensidad como ocurre en la población femenina.
Y en cuanto al corazón, bueno, con el corazón tenemos también mucha evidencia. Y la enfermedad que más se asocia al hipertiroidismo subclínico, evidentemente, es la fibrilación auricular, ¿no? Yo creo que todos aquí estamos muy claros de esto. Paciente que llega a un cuarto de urgencia y tiene una FA, hay que pedirle una prueba de función tiroidea. Pero eso se logró investigar y se logró observar con tanta robustez en el 2006, cuando se publica en JAMA el artículo del doctor Capola, en la que, utilizando un seguimiento a 13 años, demostró que los pacientes que tenían hipertiroidismo subclínico tenían tasas de eventos de FA superiores a los pacientes que tenían eutiroidismo. En este caso, vean ustedes, 67 eventos por cada 1000 pacientes años versus 31, lo cual fue significativo. Entonces, este análisis del doctor Capola nos demostró, de alguna manera, de que el hipertiroidismo subclínico juega un papel fundamental en los riesgos de fibrilación auricular, y ustedes podrán comparar en esta gráfica, por ejemplo, cómo se comportan las incidencias acumulativas del hipersubclínico en comparación a las otras manifestaciones tiroideas, como lo es el hipotiroidismo y el eutiroidismo. Vamos a hablar un poquito sobre las demencias, deterioro cognitivo. Bueno, este es un metaanálisis que a mí me gustó mucho porque no solamente involucró la parte del hipertiroidismo subclínico, sino también las otras manifestaciones, y comenzó a desglosar diferentes entidades cognitivas. Y vean ustedes, por ejemplo, que quiero yo mostrarles, que en el hipersubclínico, en los grupos de estudio de demencia, 4 estudios, de cortes todos, demostró que el hipersubclínico causaba o producía un aumento en las posibilidades de tener demencia. Esto lo sabemos del 2011, ¿verdad? En el 2011, en un estudio del JCM, demostró que había un aumento de riesgo de demencias en poblaciones americanas en seguimientos largos. Entonces, esto ha comprobado. Las demencias particularmente se incrementan con el hipersubclínico. Vean ustedes que también lo hacen con el hipermanifiesto. En las demás demencias la información es controvertida, no hay una información contundente por una sola línea, pero en demencias en general sí tenemos este evento bastante claro. Pero algo muy interesante de este estudio es que este estudio dice, bueno, es que esto es un estudio de cortes, son 4 estudios de cortes. Pero, ¿y si nosotros comenzamos a agarrar a esta población y comenzamos a desgranar y hacer un estudio básicamente quitando factores distractores y confusores? Y ven ustedes esta gráfica de cajas y bigotes, en la que se demuestra que si tenemos asuntos como el sexo, la edad o el factor cardiovascular, pues quitar el factor o no quitarlo igual aumenta el riesgo. Pero cuando hacemos un análisis, por ejemplo, de la isoforma 4, de la apolipoproteína E, que es uno de los factores que va con la enfermedad de Alzheimer, la edad, más de 70 años, grupos en los que hayan realmente muy pocas mujeres y regiones, sobre todo del mundo como América del Norte, no existe ese beneficio o ese riesgo, perdón, de tener mayor riesgo de demencias. Hay factores confusores que se deben estudiar con mayor profundidad. Por lo menos en Alzheimer sabemos que si al tener el riesgo de la lipoproteína E, la isoforma 4, pues vemos que al tenerla positivo ya se quita evidentemente ese riesgo hacia demencias. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre las causas, porque las causas son igual de importantes que el tratamiento. Porque cuando un paciente llega a la consulta y les dice, bueno, doctor, vengo con una TSH disminuida y la T4 libre baja, ustedes dicen, bueno, está bien, seguimiento en 6 meses, o tómese su Thiamazol y regrese en 3 meses, pero no hacemos más nada. Y ahí hay un problema. En este caso tenemos que buscar las causas del hipertiroidismo subclínico. En este caso hay que buscar las 3 principales: la enfermedad de Graves, el bocio tóxico, la terapia de reemplazo excesiva en algunos casos y terapias supresoras, que es usualmente utilizada en cáncer de tiroides. Y en las causas transitorias no podemos demeritar a las tiroiditis en todas sus formas, que pueden producir riesgo también de TSH suprimidas, y eso hay que definirlo en la consulta cuando el paciente viene con su hipertiroidismo subclínico. Y recuerden siempre, hay otras causas de TSH suprimida que no siempre son, evidentemente, causas tiroideas. Lo decía el doctor, la enfermedad crítica, el paciente con alteraciones hipofisiarias, el embarazo, por ejemplo, es uno de los motivos muy frecuentes de consulta dentro de mi práctica. Y también tenemos enfermedades psiquiátricas. Y algo muy interesante, la población afrocaribeña o afroamericana, o realmente cualquier población que tenga de origen africano,
tenemos en este grupo de población TSHs más bajos que en población normal. Y eso es un punto muy interesante porque se ha estudiado que entre el 3 y el 4% de todos los afroamericanos tienen TSH suprimidas naturalmente, constitutivamente. No sé si en Salvador la población afrocaribeña es muy amplia, en mi país representa el 60% de la población, entonces sí vemos nosotros TSHs bastante suprimidas en esta población en comparación en poblaciones blancas o poblaciones indígenas. Y el hipersubclínico no es una entidad que podemos decir que sea estática. Todo en tiroides, la tiroides es una enfermedad, una glándula muy noble, pero también muy laberíntica y causa muchas confusiones. Es muy sencillo en papel cuando un médico estudiante de medicina estudia tiroides, dice, bueno, esto es lo más sencillo del mundo, si tiene hipo le das levotirosina, si tiene hiper le das tiamazol y vámonos, acabó, esto es todo. Cuando te vas a la práctica y te toca entender que esto es un laberinto completo y que tienes que tomar decisiones más complejas, con más conocimiento, con más información, entonces nosotros acudimos a estos congresos a nutrirnos, a ver cómo nos podemos apoyar con más información nueva que nos permitan entender mejor a la glándula. Pero esta gráfica que ustedes ven, lo único que les intenta ofrecer a ustedes es, no estamos frente a una enfermedad estática, esto va cambiando de día a día, de mes a mes, de año a año, lo que era hoy, mañana es falso. Y es importante esto porque así hay que explicárselo al doctor, al paciente. Y al paciente, el doctor tiene que estar muy claro de que el paciente tiene que entender que esto es una enfermedad dinámica y que si hoy te pongo o te coloco un medicamento como tiamazol, por ejemplo, en un tiempo quizás tengamos que bajar la dosis. Y no que pase de hiper a hipo, ni de hipo a hiper, porque es lo que el paciente dice no naturalmente en la consulta, sin tener realmente un conocimiento propio de esto. En cuanto al abordaje diagnóstico, nosotros vamos a abordar, como dicen las guías, esta entidad. Vamos primero a buscar las causas subyacentes de hipertiroidismo subclínico. Casi que es exactamente igual como lo hacemos con el hipermanifiesto. Vean ustedes, siempre vamos a pedir, por ejemplo, la T4 libre, la T3 libre, la TSH, y si tenemos problemas con la T4 libre porque el método no es el mejor, usamos la medición en diálisis, que es una medición de manera experimental, y bueno, se pueden hacer en ciertas universidades en Latinoamérica. Los anticuerpos siempre son básicos, sobre todo el anti-TPO. Y me pregunta a veces un médico internista en mi país, ¿y para qué le pides anti-TPO a los pacientes con hipertiroidismo? Si eso es para Hashimoto, ¿verdad? Es que las manifestaciones inmunológicas son amplias. No solamente ocurre en el Hashimoto, también ocurre en los pacientes con Graves, pueden tener anticuerpos anti-TPO. Me decía mi maestro, el doctor Bernardo Pérez, es la misma enfermedad, es la enfermedad tiroidea autoinmune. Lo que estás viendo en el abanico es de esquina a esquina los dos extremos, pero realmente lo que estás enfrentando es a una sola enfermedad, la enfermedad tiroidea autoinmune. Y el cuerpo, dependiendo de las circunstancias, va a producir anticuerpos destructores, que entonces sería el Hashimoto, y entre esos el anticuerpo anti-TPO, o anticuerpos estimulantes, que es lo que vemos nosotros con el hipertiroidismo. Pero realmente en muchos pacientes conviven los dos anticuerpos. La mayor población del anticuerpo es la que manifiesta el síndrome bioquímico o clínico que vemos en la consulta. Pero realmente es la misma enfermedad manifestando deterioros inmunológicos diferentes. Y bueno, la clave y la base para ver la enfermedad tiroidea autoinmune son los anticuerpos anti-TSI, o los TSI, perdón, y anticuerpos anti-receptores TSH, que también se pueden pedir. En mi país es un poco costoso, pero son muy útiles en la práctica clínica. La medición de yodo se hace en algunos casos, sobre todo aquellos pacientes que me ha pasado que en mi país viven en las montañas, viven en áreas rurales muy apartadas, no llega sal yodada normal y a veces estos pacientes reciben yodo en grandes cantidades por una tomografía, por ejemplo, y hacen hipertiroidismo y estamos en la duda si venía con el hipertiroidismo de antes o fue después de la tomografía. Podríamos hacer estudios de yoduria para ver y determinar esa capacidad de ser una posible causa de hipersubclínico y algo que para mí sería como la base de todo, la ecografía tiroidea. Una cosa es ver a la glándula tiroidea diseñada con los laboratorios, pero otra cosa es verla físicamente de cara a cara con el médico. Entonces con un ultrasonido podemos ver muchas cosas, podemos ver vascularidad, podemos ver nódulos, podemos ver muchas situaciones que son interesantes y siempre debe ser un ultrasonido con flujo Doppler. En hipertiroidismo el flujo Doppler lo es todo,
porque nos va a decir en qué parte de la tiroides hay inflamación. Y si hay un nódulo, ese nódulo está vascularizado. ¿Puede ser ese nódulo el causante del hipertiroidismo subclínico? Entonces, el flujo Doppler es muy importante. Y de último, la captación. La captación y también los centelleos. La captación se usa básicamente cuando estamos sospechando de tiroiditis destructivas, ¿verdad? La captación y la gamografía, evidentemente, el centelleo, cuando queremos mapear morfológicamente la glándula y tenemos 3, 4 nódulos de 2 centímetros y queremos saber si alguno de esos nódulos está produciendo hormonas tiroideas, en ese caso nosotros entonces hacemos el centelleo. Los anticuerpos anti-TCI o anticuerpos contra receptor no son lo mismo, El TCI es una forma de anticuerpos antirreceptor, es el más nuevo, es el más específico, sin embargo, es el que más se ha estudiado para dar seguimiento a los pacientes. Actualmente se cree que para el diagnóstico los dos son iguales en capacidad de sensibilidad y especificidad, pero usualmente nosotros pedimos los TCI por ser probablemente los más estudiados y los más modernos. En Panamá lo hacemos dentro del país, pero son un poquito costosos. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta de que esto se tiene que pedir solamente cuando tenemos una glándula grande, inflamada, con bollo difuso, cuando hay orbitopatía, pero hay otro problema. Estos anticuerpos no siempre se elevan cuando la enfermedad está iniciando. Y eso es un punto muy interesante. El paciente con hipersubclínico está apenas comenzando con la enfermedad y probablemente no va a tener la posibilidad de elevar anticuerpos como esperaríamos. La yoduria, ¿cómo evaluamos el yodo, la excreción de yodo? Con la yoduria. La yoduria es el método que se ha usado para verificar las suplementaciones de yodo en todo el mundo, y cuando las cifras están por encima de 300, ¿verdad?, microgramos por litro, tenemos un exceso de yodo en los pacientes. Eso hace cuando se sospecha excesiva cantidad de yodo, ¿verdad?, cuando esos pacientes que toman vitaminas, ¿verdad?, y se toman 4 o 5 vitaminas de yodo porque leyeron que el yodo era bueno para la tiroides. Entonces aquí también nos funciona esta yoduria para desenmascarar a ese paciente que se está intoxicando. De hecho, me pasó una vez, en Panamá me pasó una vez con un Hashimoto, un paciente que trabajaba en las plataformas petroleras en Texas. Él trabajaba con radiación y entonces cada vez que él salía en helicóptero para la plataforma se tomaba 5 gotas de yodo y lo hacía cada mes. Entonces imagínense ustedes que el muchacho de 23 años comenzó a tener Hashimoto a los 23 años sin ningún antecedente familiar. Y cuando le averigué la historia clínica, me dice, no, lo que pasa es que yo tomo yodo porque yo manejo material reactivo en la plataforma y no me quiero contaminar. Entonces, eso fue lo que me dijeron en la empresa. Yo me pongo mis 5 gotas de yodo y lo que hizo fue una intoxicación con yodo que causó un Hashimoto posterior. Entonces, es importante la yoduria. No es un estudio para todos los días, pero el paciente que tiene ciertas intenciones de tener una elevación de yodo en sangre, podemos pedirlo a través de la orina. Y bueno, algunos pacientes hacen una tirotoxicosis por yodo, que se llama el fenómeno de Jod-Base Dose, que es un fenómeno que ocurre cuando la glándula comienza a producir muchas hormonas tiroideas por exceso de yodo. Y bueno, el flujo Doppler, le decía, es para caracterizar a la tiroides en su forma morfológica. Yo en lo personal lo hago en todos los pacientes con hiper, aunque las guías dicen en particular que solamente se pide cuando el paciente tiene la glándula crecida o hay sospecha de nódulos, ¿verdad? Si hay un nódulo, por ejemplo, si hay un nódulo en la ecografía y ese nódulo mide más de 2 centímetros, hay posibilidad matemática de tener hiper por ese nódulo y hay que pedir un centelleo. Pero si su nódulo mide 4 milímetros, no le pidan un centelleo. Un nódulo de 4 milímetros no causa un hipersubclínico. Entonces, 2 centímetros es el punto de corte y tiene que haber 1 o más para entonces tener esa evidencia. La gamografía, que se pide rutinariamente, en algunos casos por médicos de atención primaria o médicos radiólogos en mi país, dicen, recomendamos centelleo, dice el informe de ultrasonido. Entonces, ya eso se quedó años atrás. Y bueno, el punto es que identifica la forma morfológica, en qué punto estamos produciendo hormona dentro de la glándula. Es importante, todavía es una herramienta útil para nosotros y nos permiten verificar la causa. Si es una captación difusa, como ven en la gráfica, en esta fotito de aquí, podría ser una enfermedad de Graves. Y si tenemos muchos foquitos, probablemente estamos frente a una enfermedad de bocio tóxico. Y si hay un solo nódulo, es un adenoma. Entonces, nos permite mapear, sobre todo cuando hay nódulos. Pedir un centelleo
cuando no hay nódulos no tiene sentido porque va a ser Graves. Entonces no tiene sentido pedirle a un paciente un centelleo. A diferencia de las captaciones, que sí lo puedes pedir cuando no hay nódulos, porque estás pensando en tiroiditis destructiva. ¿Sí? Es diferente un poco. Es la diferencia entre centelleo y la captación. La captación lo pides cuando estás pensando en tiroiditis. Y el centelleo lo pides cuando tienes nódulos y quieres verificar si ese nódulo está produciendo hormonas tiroideas. Es un poco diferente las indicaciones de ambas cosas. Y otro punto importante que se ha introducido nuevamente, hay que valorar al paciente en diferentes puntos, no solamente ver tiroides, tenemos que ser unos médicos completos, tenemos que analizar también la parte de riesgo cardiovascular. En algunos pacientes tener que pedirles electros, perfiles lipídicos, en algunos casos Holter, también ecocardiogramas. El paciente también tiene que evaluarse por el punto de vista óseo, si está recibiendo calcio suficiente, si estamos frente a un paciente que está fumando, si hay que medirle la vitamina D a este paciente con hipersubclínico para verificar su salud ósea. Y tenemos también que ver la salud cognitiva. Y aunque parezca raro, los geriatras lo hacen todo el tiempo, pero nosotros tenemos que hacer escalas de MoCA, del Montreal Test, tenemos que hacer también el Mini-Mental, tenemos que hacer esos estudios cuando tenemos un paciente con hipersubclínico, porque como les decía, tiene mayor riesgo de demencia. Y bueno, lo que se sabe hasta el momento, esta es una gráfica de un artículo publicado de revisión en el New England, que me parece que está muy interesante, y me gusta porque esta gráfica le dice dónde hay controversia y dónde no. Y les decía a ustedes que en el hipertiroidismo subclínico leve, en el leve, la información es poco controvertida. Hay poquitos estudios, muy pocas personas estudian estas cosas en el mundo, el hipertiroidismo en general subclínico, y la información que hay es muy básica. Lo que se sabe es que puede aumentar riesgo de fallas cardíacas, evidentemente de stroke, por ejemplo. En cambio, cuando vemos en los pacientes que tienen el hipertiroidismo subclínico severo, ya la evidencia es más robusta hacia la presencia de diferentes entidades cardíacas y también en el riesgo de progresión. Pero un punto importante del hipersubclínico es decir, bueno doctor, entonces a un paciente con hipertiroidismo subclínico le damos los medicamentos y eso va a ayudar a reducir la enfermedad o va a ayudar a que no aparezcan nuevas enfermedades. La respuesta es, todavía no hay información que nos podamos darle a ustedes en estos momentos, que nos señalen o nos recomienden usar medicamentos para revertir o evitar que pase a futuros, evidentemente, eventos como un stroke, fallas cardíacas y fibrilación atrial. La información es muy leve o muy poco sustanciosa en este momento, pero sabemos nosotros que la parte cardiovascular, la de osteoporosis, son los puntos que más información o más evidencia tienen en este momento, sobre todo para evitar deterioros cardíacos en FA principalmente y también en pacientes con problemas de osteoporosis. ¿En quiénes tratar? Bueno, este cuadrito que ustedes ven aquí me parece también muy llamativo y muy visual. Y vean ustedes que todos los pacientes que tienen TSH por debajo de 0.1 o menos, deben recibir tratamiento si tienen 65 años o más. Los pacientes que tienen menos de 65 años, esa decisión recae en ustedes. Recae en su criterio clínico en base a realmente cómo esté la TSH evidentemente y los síntomas del paciente. Si tenemos pacientes que tienen TSH entre 0.1 y 0.4, si tiene el paciente más de 65 años, hay que tratarlos probablemente. Y si el paciente es joven, pues no hay que tratarlo. Y ahí, en el no hay que tratarlo, involucra algo muy importante. Tiene que estar asintomático el paciente. Porque es otro punto importante que no toma en cuenta este cuadro, que sea asintomático. ¿Por qué no vamos a dejar a un paciente con hipersubclínico, con taquicardias y con temblores? Hay que darle tratamiento aunque tenga el paciente 30, 40 años. Y este flujograma se los hice porque me parece un flujograma muy interesante. Fue extraído de un artículo de JCN del año pasado y me parece, hasta ahora, creo que es el más visual, el más fácil y el más completo. Miren, TSH suprimida con T3 y T4 libre normal. Lo primero que hay que hacer es valorar la etiología. ¿Con qué? Con los que les dije, anticuerpos, ultrasonidos, centelleo y demás. Luego, verificar el riesgo de enfermedad ósea, cognitiva y cardíaca, ¿verdad? Luego, si tenemos pacientes jóvenes, es decir, TSHs debajo de 0.1 a 0.4, por ejemplo, en este caso, y no hay ningún daño óseo, este paciente va a observación. Pruebas de función tiroidea cada 4 a 6 meses.
Si el paciente es joven, menos de 65 años y tiene TSH de menos de 0.1, ahí tienen que ver si tiene daño óseo o no el paciente. También si tiene síntomas o no. Y si no tiene ningún tipo de problema, pues evidentemente observación. Y si tiene algún tipo de problema, ir al tratamiento evidentemente con la causa subyacente, que sería dependiendo de las circunstancias. Si el paciente es adulto mayor, 65 años o más, con TSH entre 0.1 y 0.4, el paciente tiene que también ver el riesgo cardíaco, renal y cognitivo. Si no los tiene, pues vayan a la observación. Y si los tiene, vayan al tratamiento de la causa subyacente. ¿Qué es la causa subyacente? ¿Qué está produciendo el hipersubclínico? Si es un bocio o un nódulo tóxico, entonces lo que tenemos que hacer es dar drogas de acción de tiroidea, dar yodo, o usar cirugía o hacer una ablación de tiroides. Y obviamente si tenemos enfermedad de Graves, en este caso ir directamente al yodo, a la cirugía o a las drogas de acción antitiroidea. Si son mayores de 65 años y tienen TSH suprimidas, todos tienen que ir a tiamazol. ¿Cuál es el objetivo del hipertiroidismo subclínico? ¿Cuáles son las metas? Es TSH normales, a diferencia del hipertiroidismo manifiesto, que TSH suprimidas con T3 y T4 normales. ¿Verdad? En el hipertiroidismo manifiesto, la meta es normalizar T3 y T4, no importa cómo esté la TSH. Pero en el hipertiroidismo subclínico, la meta es normalizar TSH. Eso es un punto muy interesante. Y vamos a hablar sobre el tratamiento, se me queda el tiempo, así que voy más rápido. Estas son las 4 entidades que tenemos actualmente para el manejo del hipersubclínico. Evidentemente, las indicaciones son múltiples. Actualmente está apareciendo la ablación de nódulos tiroideos como una opción en el hipersubclínico, sobre todo en nódulos hiperfuncionantes. Y vean ustedes, por ejemplo, que sigue siendo el tiamazol y el yodo las principales opciones para los pacientes. ¿Cuánto? No use más de 10 miligramos de tiamazol en pacientes con hipersubclínico. Diferentes estudios han demostrado que tiamazol de 10 miligramos es suficiente para controlar a un hipersubclínico. Y si necesita más el paciente, probablemente no tiene un hipersubclínico, ya lo tiene manifiesto. Porque con 10 miligramos es lo que se usa de manera estándar en todos los países. Y bueno, vean ustedes en la eficacia, todos son eficaces, unos más, unos menos. Por ejemplo, tenemos que el yodo tiene una eficacia de un 80% y el tiempo de respuesta es de más o menos de 6 a 8 semanas después del yodo. Y si tenemos un adenoma tóxico, queremos hacer una ablación nodular de dicha masa con una técnica de radiofrecuencias o la que tengan a disposición, van a tener un alcance de un 86% de mejoría si el nódulo mide menos de 1.2 centímetros y de un 42% si el nódulo mide más de 1.2 centímetros. Complicaciones, pues evidentemente todas tienen sus complicaciones, probablemente las drogas de acción antitiroidea los que más producen son rash, enfermedad de elevación de enzimas hepáticas, disminución de glóbulos blancos, pero ocurre solamente en los primeros 3 meses de tratamiento. Después de ese periodo es muy raro que ocurra. Y bueno, les traigo un artículo porque yo me pregunté, bueno, en el adulto mayor, estamos de acuerdo todos aquí que a alguien adulto mayor no le va a hacer una cirugía a los 80 años de tiroides. Yo no se lo haría a ninguno de mis pacientes, excepto que tengamos un nódulo sospechoso. Entonces, me puse a pensar y dije, bueno, tendríamos que analizar qué es mejor en el adulto mayor, si el tratamiento con yodo o darle de manera perpetua y constante tiamazol en ese hipersubclínico. Y me comencé a buscar cuál de esas dos opciones podría ser la mejor. Y encontré un artículo muy interesante de alguien que es un reconocido científico de la República de Irán, que está muy de moda actualmente en las noticias, ¿verdad? Y este señor, el señor Azizi, es un investigador de la Universidad de Teherán y ha publicado una gran cantidad de información. Este estudio está publicado en la revista Thyroid del año antepasado y demostró en una serie de 83 pacientes adultos mayores con TSH suprimida y T4 libre normal, le llevó a 2 brazos, un brazo con yodo y otro brazo con tiamazol. A 5 años, y vean ustedes la distribución de la población, básicamente muy parecidos sin diferencias técnicas en la P en ambos grupos. Y lo interesante, que a mí me gustó este estudio, es que demostró que en adultos mayores los pacientes se mantienen con mayor tasa de eutiroidismo si le das tiamazol al paciente. En cambio, si le das yodo a ese paciente adulto mayor, las posibilidades que esté en esos 5 años en eutiroidismo son realmente muy bajas, casi que un 30-40%. Vean ustedes, por ejemplo, aquí fue básicamente un 30-40%,
Pero lo importante también de este estudio no solamente es eso, sino que el tiamazol trata, mejora y controla mejor al paciente adulto mayor, sino también que ninguno de los dos brazos aumentó mortalidad. O sea que realmente a 5 años no hay mayor riesgo de complicaciones en ambos grupos. Y otro punto que les quiero traer también, que yo sé que aquí de repente hay médicos internistas y médicos cardiólogos, es el manejo de FA en pacientes con hipertiroidismo subclínico. Todos los pacientes con FA en hipertiroidismo subclínico tienen que ir a anticoagulación, depende cómo está el CHA2, porque hay que hacerle en la escala de posibles trombos y coágulos que puedan ocurrir, aunque sea un evento transitorio producido por el hipersubclínico. O sea que los pacientes con FA tienen que manejarse con anticoagulación si aún se descubre que sea la causa el hipersubclínico. Y otro punto importante, bueno, evidentemente la cardioversión se tiene que hacer inmediatamente y si no hay que esperar 3 semanas con anticoagulantes para entonces hacer la cardioversión ya electiva, y en caso tal de que queramos hacerlo antes de tiempo porque no podemos controlar el ritmo del paciente, entonces tenemos que hacerle tratamiento, un estudio con un eco transesofágico para luego posteriormente hacerle su cardioversión electiva, en caso de que los medicamentos de control del ritmo no funcionen en estos casos. Entonces, para resumir, en FA son 3 puntos: control de ritmo, control de frecuencia, tratamiento con tiamazol y anticoagulación. ¿Cuál es la meta de la control de ritmo y de frecuencia cardíaca? Tener la frecuencia cardíaca menos de 110, como aparece aquí en este cuadro. Eso quise traer porque quería traerle algo también para los que manejan FA con mayor frecuencia. Yo realmente muy poco en mi consulta, pero siempre me llaman en el hospital público para casos de cuarto de urgencias. Mensajes para llevar a casa. Lo primero que tenemos que saber que los pacientes con hipersubclínico que tienen más de 65 años y que es grado 1, por ejemplo, ¿verdad?, deben recibir tratamiento porque sabemos que su salud ósea está afectada. Si no damos tratamiento a estos pacientes, van a aumentar las tasas de osteoporosis. No hay evidencia que tratar a los pacientes adultos jóvenes traiga beneficios en consecuencias óseas, cognitivas y cardíacas. Sin embargo, todavía estamos en un interrogante sobre el nivel de progresión de la enfermedad. Acuérdense que las TSH por debajo de 0.1 progresan más rápido al manifiesto, y entre 0.1 y 0.4 las tasas de progresión son muy bajas y hay un 12% de probabilidad de regresar otra vez al eutiroidismo. Y de último, requerimos más estudios de más poder. Vean ustedes, por ejemplo, el estudio de la doctora Sisi, 36 pacientes en cada grupo, son estudios muy pequeños y ojalá en el futuro tengamos más evidencia sobre mayores estudios de seguimiento y sobre todo de beneficios de tratamiento, porque queremos saber si al paciente que tiene problemas tiroideos le vamos a disminuir ese riesgo a futuro al darle tiamazol tempranamente y oportunamente. Pues sin más, muchas gracias. Esperemos tus preguntas.